Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. En este audio vamos a discutir si puede Cataluña separarse de España, o mejor dicho, si es democrático el intento que ya realizó Cataluña de separarse de España y si es posible dentro del marco jurídico del derecho español que Cataluña, desde un punto de vista legal, pueda conseguir su independencia de España. Entonces para esto vamos primero a entrar en contexto. Recordemos que para la fecha ya hubo un intento por parte de Cataluña en el cual se convocó un referéndum en donde se convocaron a todos los ciudadanos catalanes para que estos decidieran si era su deseo seguir formando parte de España o por otra parte conseguir la independencia del Estado catalán de todo lo que sería el territorio español. Bien, dicho esto, nace la primera pregunta. ¿Fue democrático este intento de Cataluña de independizarse de España? Para responder a esta pregunta primero tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Los elementos propios del Estado serían, o elementos existenciales del Estado, serían el territorio, el pueblo y el poder. Entre el poder vamos a tener la jurisdicción, la soberanía, las potestades tributarias, etc. Pero vamos a hablar específicamente de la soberanía como poder. Ahora, la soberanía, que es esa potestad que tiene el Estado y en sí los ciudadanos de decidir su destino, es el más amplio poder, el más grande poder del Estado, el más grande poder que reside intransferiblemente en el pueblo dentro de un sistema democrático. Entonces, ¿a quién le corresponde la soberanía? Le corresponde a cada uno de los ciudadanos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿pueden los catalanes, es decir, los ciudadanos que viven en Cataluña, ejercer la soberanía de forma en la que separen al Estado catalán del resto de España sin tomar en consideración el derecho que también tienen el resto de los españoles a ejercer la soberanía? Pues no, la soberanía la posee todo el pueblo, y en España el pueblo son cada uno de los españoles, independientemente del estado en donde viven. Y la soberanía le da derecho al pueblo sobre todo el territorio, es decir, cada uno de los españoles tiene derecho sobre cada uno de los estados que integran España. ¿Qué significa esto? Que el intento que realizó Cataluña de separarse de España fue antidemocrático por no haber tomado en consideración la voluntad del resto de los españoles. Es más, considerando que Cataluña es un estado y en este proceso se excluyó al resto de los españoles, estamos diciendo que es un proceso completamente antidemocrático porque no se está siguiendo la opinión de la mayoría, pues solamente un estado es el que está por su propia cuenta buscando, solamente los ciudadanos de un estado están por su propia cuenta decidiendo independizarse sin tomar en consideración al resto de los españoles que hacen una mayoría, pues es el resto del país. Entonces estamos concluyendo que el acto que se realizó para separarse de España por parte de los catalanes fue antidemocrático, porque no se tomó en consideración al resto de los españoles que también son soberanos y por lo tanto también tienen derechos sobre ese territorio y serían afectados evidentemente si Cataluña se separara de España. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cuál sería la respuesta que le permitiera a Cataluña separarse de España definitivamente? Y bien, todo parece indicar que para que sea democrático este proceso se necesitaría la intervención de todos los españoles. Y efectivamente esa es la respuesta. Todos los españoles tendrían que intervenir en el referéndum para que uno de sus estados pudiera separarse de Cataluña, pudiera separarse de España, pudiera separarse del territorio pleno de todo lo que es el Estado español. Entonces, para que cualquiera de sus territorios, cualquiera de los estados pueda separarse, es necesario la intervención de todos los españoles para que pueda considerarse como que fue un proceso democrático. Si no intervienen todos los españoles, si se viola el derecho de alguno de los españoles, no estaríamos hablando de un proceso democrático. Por lo tanto, el proceso que ya se realizó no fue democrático
y para que sea democrático tienen que intervenir todos los españoles. Entonces ahora nos hacemos la pregunta, si intervienen todos los españoles, es decir, todo el pueblo, que es quien verdaderamente tiene la soberanía, ¿podría entonces Cataluña separarse de España? Y la respuesta es no. Y ahí es donde nos estamos preguntando, bueno, pero si me estás diciendo que en un sistema democrático la soberanía la tiene el pueblo, y si todo el pueblo está de acuerdo, o mejor dicho, si todo el pueblo participa y la mayoría está de acuerdo con la independencia de Cataluña, debería poder separarse Cataluña de España, y ahora me estás diciendo que no. Bueno, lo que sucede en este caso es lo siguiente: si intervienen todos los españoles, claro que sería democrático, claro que sería un ejercicio del poder soberano del pueblo, pero tenemos que recordar que hay un factor condicionante, y es la existencia de la Constitución. Ciertamente, una de las cosas que hace tan impresionante a la Constitución es que es un texto que va dirigido a limitar el poder. Y la Constitución como texto es tan especial que representa el pacto social más sagrado de un país. El pueblo crea la Constitución, en la Constitución crea al Estado, le crea sus finalidades y crea los poderes públicos. Pero la Constitución es un texto dirigido a limitar el poder, que en principio claramente limita los poderes públicos, pero no solo eso, también limita al propio poder del pueblo. Es decir, el pueblo, en el momento en que une su voluntad y hace ese pacto llamado Constitución, se amarra a sí mismo. Es decir, el soberano ha decidido amarrarse a través de la Constitución, y la Constitución española dice que España es indivisible. Entonces, todos los españoles en su momento, cuando nació esa Constitución, cuando decidieron vivir en España como un país creado a través de esa Constitución, decidieron que España sería un país indivisible a través de su artículo 2. En consecuencia, si Cataluña, o si a través de un proceso que sea democrático, se decide independizar a Cataluña de España, ese proceso sería inconstitucional. Puede ser democrático, pero aún así sería inconstitucional. Entonces, visto este análisis, podemos notar que, según lo previsto en el artículo 2 de la Constitución española, Cataluña no tendría posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de separarse de España. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidad le queda a Cataluña entonces de separarse de España? Y bien, la única forma, desde mi punto de vista, que un Estado como Cataluña pudiera separarse de España serían dos vías. La primera vía sería claramente la modificación de la Constitución. Recordemos que las constituciones de los países son textos que por su propia naturaleza solo se pueden modificar por los mecanismos que ella misma establece. Entonces, si Cataluña quiere separarse de España, y es la voluntad de todos los españoles que esto sea así, se tendría que hacer un referéndum, se tendrían que hacer reformas o enmiendas a través de las cuales se modificaran los principios constitucionales, y a través de esa modificación se permitiera la separación de algunos de los territorios que conforman a España. Ahora, ¿esto es viable? Ciertamente considero que esto es una de las opciones más inviables y menos oficiosas. ¿Por qué? Porque si se modifica la Constitución española, ya sería, digamos que sería un cambio bastante trascendental, y esta modificación no sería para escribir en el texto que se le permite al Estado de Cataluña independizarse si así lo desea. No, sería una modificación genérica en la cual se establecería que en casos de que por voluntad del pueblo español se decidiera independizar un territorio, esto sería procedente. ¿Cuál sería el peligro de esto? Bueno, el peligro de esto es que la misma Constitución española estaría permitiendo que posteriormente otros estados decidieran independizarse, lo que pondría en peligro la integridad del territorio español, lo que pondría en peligro el mismo Estado español, y podría sentar las bases para una separación y una disolución de lo que hoy conocemos como España. Así que
esta posibilidad que sería reformar la Constitución, que si bien puede darle el camino a Cataluña de separarse de España, obviamente por las consecuencias que puede generar es algo actualmente inviable. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Bien, la otra opción sería que se sobrepusiera la legitimidad sobre la constitucionalidad y la legalidad. Es decir, que todos los españoles, a través de un proceso democrático, decidieran darle la independencia a Cataluña, inclusive violando su propia constitución. Es decir, es uno de esos casos donde la ley se enfrenta a la voluntad popular. Un enfrentamiento entre la legitimidad de un acto contra la constitucionalidad del mismo. Ese sería el único escenario donde Cataluña pudiera separarse de España. Es decir, un acto revestido de legitimidad, aunque carente de toda legalidad y carente de toda constitucionalidad. Pero como se dice, como ya dijo, este acto, para tener una legitimidad verdadera, ¿de quién tiene que emanar? Tiene que emanar del pueblo, tiene que emanar del soberano. Y como se dijo, el pueblo, el soberano sobre el territorio de Cataluña y soberano sobre todo el territorio de España, son todos los españoles. En consecuencia, si este acto quiere ser verdaderamente legítimo, tienen que intervenir todos los españoles. Si no intervienen todos los españoles, no es democrático ni legítimo, y por lo tanto no podría proceder este acto. Entonces esa sería la única solución, un acto de independencia, que evidentemente sería un golpe de Estado porque estaría violando la Constitución, pero que esté consentido por todo el pueblo español, por lo cual sería inconstitucional, ilegal, pero sería legítimo. Y por eso podría entonces Cataluña obtener su independencia. Pero como sabemos, estos actos que van en contra de la normativa legal y constitucional verdaderamente son un asunto muy delicado y tendría que tratarse muy cuidadosamente un proceso de esta magnitud. Entonces, como vemos, las dos posibilidades para que Cataluña se separe de España serían bastante, digamos, difíciles de conseguir. Una reforma constitucional por un lado, que es un escenario prácticamente imposible, y ciertamente inviable, y por otra parte un golpe de Estado a la Constitución, pero revestido de la legitimidad de un proceso democrático. Entonces, compañeros, dicho esto, entendemos que el proceso ya realizado en España para que Cataluña se separe de España no cuenta con las características propias de la democracia ni está amparado por el marco constitucional español. Fue un proceso claramente antidemocrático e inconstitucional, y que las posibilidades que le queda a Cataluña para separarse de España son bastante difíciles. Dicho eso, espero que les haya gustado este breve análisis que se hace en este audio sobre la situación de la independencia de Cataluña, y me gustaría ver cuáles son sus comentarios, sus opiniones y qué propuestas tienen, o mejor dicho también qué consideran que podría ser el mejor futuro para Cataluña y para España. Dicho eso, me despido y les dejo este audio para que lo sigan escuchando, lo sigan viendo, y hasta la próxima.